5. Los caramelos envenenados de las monjas. Los hechos se remontan a 1936, cuando en Madrid empezó a circular la noticia de que las monjas estaban dando caramelos envenenados a los niños de algunas barriadas para así acabar con los marxistas. Cabe recordar que muchos de estos niños iban a escuelas católicas, por lo que una masa enfurecida por esta fake news quemó conventos, matando y apaleando a monjas y a todo aquel que encontraban a su paso. Daba igual que no fuera cierto, la propaganda había surtido efecto. 6. El mito de la Inquisición. Películas, novelas y libros de texto han recogido el mito de la Inquisición. En él se presenta a la Iglesia de manera bárbara y como responsable y misericordia de decenas de miles de muertos. Pero, según historiadores serios, estos tribunales no fueron esas máquinas de matar de las que hablaban, y que además fueron mucho más garantistas y con menos muertos que los protestantes. Además, la Inquisición no solo perseguía la disidencia del catolicismo, sino también delitos como el proxenetismo, abuso de menores, falsificación de moneda, etc. Las condenas a muerte se dictaron en un 3,5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsen. Pero solo el 1,8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera. 7. La oscura Edad Media propiciada por la Iglesia. La Edad Media es presentada todavía hoy como una época oscura que frenó el progreso debido al fanatismo religioso de la Iglesia Católica. Sin embargo, el reconocido historiador no católico Rodney Stark asegura que Voltaire y sus compañeros crearon la ficción de los años oscuros para poder reivindicar que fueron ellos los que hicieron emerger la Ilustración. Defiende que no hubo tales años oscuros, sino al contrario, fue durante esos siglos cuando Europa hizo el gran salto cultural y tecnológico que la sitúa a la cabeza del resto del mundo. 8. La Iglesia, responsable de miles de muertes por SIDA. Principalmente en la década de los 80s y en los 90s, cuando la epidemia del SIDA estaba en sus niveles más altos, se difundió que la oposición de la Iglesia al preservativo estaba expandiendo la pandemia y la responsabilizaban de miles de muertes. Organismos como la ONU siguen en la misma línea de reparto masivo de anticonceptivos, pero lo que está demostrado en datos es que la lucha más eficaz contra la enfermedad la realiza la Iglesia Católica, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la atención. Más de 100.000 centros católicos atienden a personas con SIDA en todo el mundo. Nadie atiende a tantos ni en tantos lugares. 9. La Iglesia condena a los homosexuales. Una de las mentiras más repetidas al día de hoy es que la Iglesia Católica condena a los homosexuales y los persigue, y todo ello a pesar de que el Papa Francisco ha explicado una y otra vez la posición de la Iglesia. Y es que por odio entienden que la Iglesia no apoye ni el llamado matrimonio homosexual ni las prácticas homosexuales. Pero la Iglesia separa de manera muy clara entre la persona con tendencias homosexuales y las prácticas homosexuales. La práctica es considerada pecado al igual que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y el catecismo recuerda que las personas con esta inclinación deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Y la 10ª fake news. Los católicos son culpables de todo. Muchas novelas y películas plantean escenarios catastróficos para la humanidad, teniendo como principal responsable a la Iglesia Católica. Los árboles han sido talados, los animales se han extinguido y 7.000 millones de personas luchan por las migajas, procreando sin control. Esto debido a que los católicos han impuesto sus creencias al mundo y ahora todos pagan las consecuencias. Esta mentira, que inició en los años 60 del siglo pasado, todavía la repetía en 2015 una asociación atea. Pero la realidad es que en el 2017 hay unos 7.400 millones de personas, hay envejecimiento y despoblación en muchos países, nadie come galletitas hechas con muertos y hay zonas enteras del mundo sin aprovechar agrícolamente, mientras la Iglesia, que escolariza en África a casi 23 millones de personas, multiplica sus escuelas agrícolas en el tercer mundo. Este es otro ejemplo más de cómo las fake news chocan con la realidad, con la información de Religión en Libertad. De aquí tomó el periódico El Semanario Desde la Fe las llamadas fake news. La primera, ya habíamos dicho, la mujer no tiene alma, que es una de las grandes mentiras que son reproducidas de manera cíclica. Es que la Iglesia negaba que las mujeres tuvieran alma, y para ello se remiten a concilios como el de Nicea o Trento, donde supuestamente solo por un voto se dijo que la mujer sí tenía alma.
En primer lugar, en ninguno de estos concilios se mencionaba nada de esto, porque no había duda sobre el alma de las mujeres. Desde los inicios del cristianismo las mujeres participaron de los sacramentos y muchas eran veneradas como santas. 2. La Iglesia Católica, enemiga de la ciencia. Este es uno de los mitos más extendidos y que incluso ha calado en el seno de la Iglesia. Surgió en el siglo XIX con la teoría del conflicto, inspiradora del ateísmo moderno, con dos académicos estadounidenses que dibujaron una historia falsa de una larga guerra entre la religión y la ciencia. Este argumento se desmiente con datos que muestran cómo muchos católicos, entre ellos bastantes sacerdotes, han sido abanderados de la ciencia y responsables de grandes descubrimientos. Decenas de premios Nobel eran creyentes y en ámbitos como la astronomía, la medicina o la genética han sido destacados los católicos. 3. Tampoco los nativos americanos tienen alma. La Iglesia tardó siglos en reconocer que los indios americanos tenían alma. Es otra de las manipulaciones históricas que se han dado contra la Iglesia. Pero en 1537, apenas 40 años después de la llegada de Colón a América, la bula Sublimis Deus, el Papa Paulo III declaraba: los indios son verdaderos hombres y que no solo son capaces de entender la fe católica, sino que de acuerdo con nuestras informaciones se hallan deseosos de recibirla, y dejaba claro que no pueden ser privados de su libertad por medio alguno ni de sus propiedades. Y la cuarta fake news dice: la Iglesia Católica apoyó a Hitler y cayó ante el Holocausto. Durante los años 60 se empezó a circular la falsa acusación de que el Papa Pío XII se había hecho la vista gorda ante el Holocausto y por ende que la Iglesia Católica no se opuso al nazismo. Pero son numerosas las pruebas de que este Papa salvó a miles de judíos de la muerte, que apoyó 3 intentos de derrocamiento contra Hitler y que fue uno de los responsables, siendo secretario de Estado Vaticano, de la encíclica Mit brennender Sorge de 1937, en la que quedaba clara la incompatibilidad del nazismo con el cristianismo. En fin, estas son las 10 fake news que actualmente están haciendo un mar de confusión dentro de la Iglesia Católica y de la opinión pública. Hay muchas más, pero solamente ponemos estas. Eso es todo. Dios los bendiga.